Bueno, llegamos al final. Esta es la última presentación que tiene que ver con el curso de diseños experimentales y el tema es optimización de múltiples respuestas. ¿Cómo hacemos la optimización de una respuesta? En el análisis de un diseño experimental de superficie de respuesta, lo que estamos haciendo es elaborar un modelo, ¿sí? Que lo representamos con una ecuación. Y ese modelo es la representación de la variable de respuesta en función de los factores que están en estudio. Y con eso nosotros lo que buscamos es obtener un máximo o un mínimo de la respuesta, pero siempre teniendo en cuenta que estamos trabajando entre los límites del diseño. Esto es algo que es importante porque muchas veces nosotros encontramos que el óptimo va a estar fuera de los límites experimentales. Y nosotros no tenemos que asumir que esa es la verdad, sino que eso nos tiene que dar idea de que tenemos que expandir los límites del diseño, o sea, hacer nuevas experiencias hacia donde está el óptimo. Bien, basada en esta ecuación que obtenemos, el programa nos va a permitir obtener predicciones, ruta de máxima pendiente y optimización de esa variable de respuesta. Las predicciones, ¿sí? ¿Qué es lo que nos presenta el programa? Los valores observados de la variable y en el mismo punto los valores predichos de la variable usando el modelo ajustado. Los intervalos de confianza del 95% para la respuesta, y si voy a opciones tabulares también tengo más opciones, por ejemplo, de los residuales en cada punto. O sea, se puede agregar más información a la tabla que me presenta el programa. La ruta de máxima pendiente muestra el trayecto de máximo ascenso o descenso de la variable. Este va a ser el trayecto desde el centro de la región experimental actual, a través del cual la respuesta estimada cambia más rápidamente con un cambio menor en los factores experimentales. O sea que se ubica en el centro y me dice, bueno, si voy hacia tales valores de las variables independientes, voy a tener la mayor variación de la respuesta hacia el máximo o el mínimo. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando esta ruta de máxima pendiente? Nos está dando buenas ubicaciones, o sea, los puntos, ¿sí?, nuevos que tendría que agregar para correr experimentos, o sea, hacer experimentos nuevos, sabiendo que por esa vía yo voy a lograr los máximos incrementos o decrementos de la variable de respuesta. En opciones de ventana se puede especificar la cantidad de cambio en cualquiera de los factores. Y el programa calcula el valor estimado de la variable en los puntos del trayecto para comparar los resultados si se realizan esos ensayos, ¿sí? Y esto se los reitero y se los vuelvo a decir. Lo que nos está indicando son puntos en los cuales, de acuerdo con el modelo, iríamos a encontrar un máximo o un mínimo, pero eso lo tengo que verificar experimentalmente. No puedo asumir que la respuesta del modelo, o sea, del valor predicho, es absolutamente válida. ¿Por qué? Y porque puede pasar que haya un cambio de comportamiento después de un determinado valor. Por ejemplo, imagínense que yo estoy viendo crecimiento de microorganismos. Entonces voy a tener que entre 30 y 50 tengo un crecimiento, hago 10, 20, 30 y 40, por ejemplo. Entonces veo que crece hacia las máximas temperaturas. Claro, pero si le pongo 80, se me mueren todos. Entonces no puedo pensar que porque el modelo dentro de los límites de mi diseño me está dando una tendencia creciente, siempre va a ser creciente, puede cambiar, ¿sí? Entonces yo tengo que verificar eso. Si no está dentro, el óptimo dentro de los límites de mi modelo, lo tengo que verificar experimentalmente.
Bueno, lo que sigue es la optimización, que muestra la combinación de los niveles de factores que maximizan a la variable en la región estudiada. Entonces, en las opciones de ventana yo puedo elegir si quiero maximizar, minimizar, mantener en un valor final dado a la variable de respuesta o indicar la región sobre la cual se lleva a cabo la optimización. Y ahí me va a decir, bueno, dentro del rango estudiado, en estos puntos va a estar el mejor valor. Ahora, esos puntos son puntos transformados, o sea que me va a decir, por ejemplo, en el 1.35 y más 1.20, por ejemplo, de la otra variable. Entonces yo lo que tengo que hacer es retransformar para encontrar los valores reales. Bueno, entonces tenemos varias variables de respuesta y a cada una de ellas le hemos determinado su modelo. Ahora, cuando se obtienen varias respuestas a partir de un mismo diseño, vamos a obtener varios modelos, cada uno con sus máximos y mínimos, ¿no? Es confuso si yo quiero, por ejemplo, que una sea máxima, la otra sea mínima, encontrar ese valor, o sea, cuál es el punto, ¿sí?, en el cual se combinan todas las consideraciones que yo quiero hacer sobre las diferentes variables. Entonces, en ese caso vamos a trabajar con la opción optimización de múltiples respuestas. Para usar el procedimiento, primero se deben construir modelos para cada respuesta por separado mediante el análisis de diseño. Y posteriormente se elige la opción DDE, optimización de múltiples respuestas, y el programa recupera la información de cada uno de los modelos y desarrolla la optimización conjunta. La selección de optimización de múltiples respuestas en el menú DDE permite determinar la combinación de los factores experimentales estudiados que cubren las características deseadas para varias respuestas simultáneamente. Esto puede analizarse de dos maneras: mediante la observación de los contornos superpuestos o mediante la función deseabilidad. Entonces, contorno superpuesto, ¿qué es? El programa dibuja, ¿sí?, los gráficos de contorno correspondientes a las dos variables de respuesta en función a las dos variables independientes. En este caso, por ejemplo, tenemos que las dos variables independientes son tiempo y ácido y tienen diferente comportamiento. Las variables dependientes, por ejemplo, esa fur x, ¿sí?, tiene una dependencia lineal con las dos variables, y la otra, la G1, tiene una curvatura, así que tiene algún valor cuadrático en su respuesta. Bien, entonces eso nos puede permitir, ¿sí?, decir, bueno, a ver para dónde, cuál es el valor que me combina las dos, pero es confuso. Entonces la mejor forma es la siguiente, que utiliza la función deseabilidad. La función deseabilidad es un método muy utilizado para encontrar la solución al problema de optimización de múltiples respuestas en forma simultánea. Esta aproximación traduce las funciones a una escala común 0, 1 y las combina, o sea que lleva todo a una escala 0 y 1. Las características de un objetivo pueden modificarse ajustando el peso o la importancia de cada factor. Entonces, yo, por ejemplo, puedo combinar varias respuestas, pero además puedo darles un peso relativo. A mí me interesa, por ejemplo, que esta sea máxima y esta otra sea mínima, pero lo que más me interesa es que esta sea máxima. Entonces, a esta le pongo un peso del 80% o del 70%, ¿sí?, con respecto a la otra. Bien, entonces, fíjense, por ejemplo, que en este ejemplo lo optimizo por la función deseabilidad. Tengo que el valor óptimo va a ser 1, porque todo va a estar entre 0 y 1. Entonces, si busco un mínimo me quiero ir al 0, y si busco un máximo me quiero ir al 1.
y tengo los dos factores que estoy estudiando, que son ácido y tiempo, que varían entre menos 1,41 y 1,41. Y yo encontré finalmente que el óptimo se va a encontrar en un valor 1,37 de ácido y 1,14 de tiempo. Entonces, ¿cuáles van a ser las respuestas en ese punto óptimo de las dos variables de respuesta? Bueno, voy a conseguir que FURX sea 2,45 y GI sea 16,2, por ejemplo. Esta tabla muestra la combinación de niveles de factores que maximiza la función deseabilidad en la región indicada, y también muestra la combinación de factores en la cual se alcanza el óptimo. Fíjense acá, ahora sí, con la función deseabilidad es muchísimo más fácil, porque tengo la deseabilidad entre 0 y 1, ¿no? El gris, la franja gris es la cercana a 0 y la franja azul es la cercana al 1. Por lo tanto, si busco un mínimo, voy a ir a la zona gris, y si busco un máximo, voy a ir a la zona azul. Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo decir? ¿Cómo interpreto este gráfico? Fíjense, el máximo que me optimiza las dos variables va a estar, en este caso yo estoy trabajando en este gráfico entre menos 1 y 1, va a estar cerca del valor máximo de las dos variables, ¿sí? 1, 1. Mientras que si lo que busco es un mínimo, voy a estar cerca del mínimo de ácido, pero tengo una gran franja de tiempo en la cual trabajar. Puede ser el tiempo mínimo o puedo irme a tiempos mayores. Acá hay una cosa que resaltar, y es que yo en las opciones gráficas puedo cambiar eje X y eje Y y ponerlos que varíen entre menos 1,41 y 1,41. Entonces ahí voy a tener todo el diseño, porque fíjense que acá por default lo que me grafica es solo el factorial.